tenemos, hermanos, el tema, ¿por qué debo congregar? Amén. Y vamos a oír la palabra del Señor, hermanos. Amén. Voy a pedirle que me apoye mi hermana Irene con Hechos, capítulo 2, 47. Amén. Mi hermana Marisol con Tito 2, 14. Y hermanos, a ver que me apoye Daniel, que le gusta siempre leer 1 Pedro 2, 9. Amén. ¿Por qué debo congregar? Amén. Es el tema que estamos llevando, hermanos, hoy día, que estamos desarrollando. Siempre estamos escuchando, hermanos, de que yo soy cristiano, pero yo no tengo iglesia, porque creo que Dios está en todo lugar. Amén. Así dice la gente, ¿no? Yo creo en Dios, eso es lo más importante. No hago mal a nadie, no le hago ni un daño a nadie. Y estoy tranquilo. Yo creo que Dios no está en una iglesia, dicen algunos, ¿no? ¿Han escuchado eso, mi hermano? ¿Amén? ¿Hemos escuchado eso, no? Otros dicen, bueno, yo estoy bien con Dios y no es necesario una iglesia. El hombre ha fundado la iglesia. Entonces, hermanos, creo que esos conceptos están errados. Amén. Amén. Tenemos, hermanos, que entender lo que dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, tenemos que entender que muchas veces, hermanos, entramos a ciertas ideas que se dicen, hermanos, en la cual tenemos que tener bien el fundamento bíblico. Amén. ¿Por qué debo congregar? Y vamos, hermanos, a leer un texto de la palabra del Señor. Vamos a Hechos 2. Vamos, hermanos, a Salmo 133. Ya le dije quién tiene Hechos, ¿no? Ya le dije, ¿amén? Sí. Ya dije quién tiene Tito y quién tiene Pedro también, ¿no? Sí. Ya. Vamos a Salmos y vamos a leer, hermanos, y vamos a orar, ¿amén? A ver, Zoe, por favor, no me hagas bulla. Vamos a predicar la palabra del Señor. Amén, hermanos. Son niños, hermanos. A veces los niños hacen bulla. A veces, hermanos, es parte de la niñez. Amén, hermanos. Amén. ¿Cuánto está? Salmo 133. Lo importante, hermanos, que ha venido, hermanos, Tito, ha venido Angie a la casa del Señor, ha venido, hermanos, a escuchar la palabra. Amén. Eso es lo más importante, hermanos. Amén. No dejemos, hermanos, que ninguna cosa nos robe la bendición. Amén. El enemigo a veces puede poner, no vayas porque tu hijita va a hacer bulla o esto, lo otro, y de ahí el enemigo te va apartando. Amén. No importa, hermanos, si hace bulla, hermanos, parte de los niños. Hay que enseñarle nomás a los niños que se porten en la iglesia, todo, pero es un proceso. ¿Me, hermano? Sí. Dice, Salmo 133 dice, mirad cuán bueno, dice, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermanos, una difícil, préstame tu guitarrita. El hermano ha tocado, ¿no? Guitarra, ¿no? Y para tocar su guitarra, el varón sabe las notas, sabe las temas. Habrá quizás, hermanos, armonía si yo comienzo a tocar fuertemente. ¿Hay armonía ahí? Pero cuando hay armonía, ¿qué sucede, hermanos? ¿Cómo es la armonía? Agradable, ¿sí o no? Es agradable. Y cuando estamos en armonía, hermanos, como pueblo de Dios, como iglesia, el ambiente, hermanos, es agradable. Amén. Porque tenemos el amor de Dios. Porque perdonamos al que ofende. Amén. Amén. Porque a veces, hermanos, pasa por la convivencia, ciertas escaramuzas, pero en el amor del Señor, hermanos, quizás, hermanos,
Pedimos perdón también, porque también a veces, muchas veces, hermanos, Pecamos. inconscientemente también ofendemos también a otros, ¿no? Porque a veces podemos decir, no, me han herido todo, pero quizás nosotros sin darnos cuenta muchas veces también hemos ofendido a otros y hemos lastimado. Y a veces el Espíritu Santo nos hace acordar en qué hemos fallado, en qué hemos caído, y es bueno, hermanos, pedir perdón. El pedir perdón, el pedir disculpas, hermanos, no nos hace menos. Amén. No, yo voy a mostrar que yo no pido perdón a nadie, ¿no? Ese orgullo, hermanos, tiene que, como dice, bajar, ¿no? Pero cuando estamos ahí, hermanos, en armonía, dicen que Dios envía maldición. Bendición. No, envía bendición y vida eterna. Amén. Está hablando, hermanos, no de que Dios ahí envía su bendición. Amado Padre, bendito Dios, Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que nos sigas ayudando, que nos sigas ayudando, Señor, que sigamos adelante en tu palabra, que sigamos compartiendo, Señor, esta palabra bendita. Espíritu Santo, enséñanos en el día de hoy tu palabra. Tú eres el maestro de la iglesia, danos entendimiento para poder vivirla, Señor Dios mío. Primero cantarla, Señor, y después, Señor, ponerla en obra, ponerla en práctica, Señor. Tú no solamente nos quieres hablar para tener información, para tener conocimiento solamente, y no vivirlo, sino que, Padre mío, que la palabra me lleve a una experiencia, Señor, contigo. Me lleve a vivirla, a practicarla, a obedecerla, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo, te damos gracias, Jehová. Bendice tu palabra, Padre, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. ¿Por qué debo congregarme? Si nosotros, hermanos, nos hacemos esta pregunta, tenemos, primeramente, hermanos, que partir de ciertos conceptos, hermanos, básicos en nuestra vida. Amén. Primeramente, hermanos, dice Hechos 2:47, dice. Amén. Dice la palabra, alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo, y el Señor añada cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Amén. Dice, hermanos, en Hechos 2:47, dice, hermanos, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, hermanos, si nosotros nos preguntamos, alegría, toma asiento, ¿por qué debo congregarme? Debemos partir, hermanos, de un concepto importante. Hermanos, nosotros somos la iglesia del Señor. Amén. Nosotros somos el pueblo de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. Entonces, toda persona que se convierte al Señor, toda persona que se convierte a Cristo, una de las cosas más importantes que debe ser, hermanos, es que debe, hermanos, tener una iglesia en la cual congregar. Amén. No se puede decir que una persona es creyente o cristiano y no tener una iglesia. Porque si una persona, hermanos, no tiene una iglesia, hermanos, sinceramente, hermanos, no mantiene una vida espiritual. Amén. No mantiene, no, escuchen, hermanos, si no pueden encontrarlo, van escuchando, hermanos, no mantiene, hermanos, una vida espiritual. Entonces, es básico, hermanos, es fundamental para que yo como creyente o como cristiano, hermanos, yo debo tener una congregación donde asistir. Amén. Porque dice la Biblia acá, y el Señor añadía, dice, cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Debemos entender, hermanos, que de que nosotros nos entregamos a Cristo, necesitamos, hermanos, congregar. ¿Por qué? Porque en el momento que yo vengo a Jesucristo, sí, la salvación es individual, Dios me salva, pero dice que Dios me añade a su iglesia. Amén. Y la iglesia, hermanos, es un conjunto de personas. La iglesia, hermanos, es una comunidad. Amén, hermanos. El Señor nos añade a ser parte de su pueblo. No puede haber un creyente que haya recibido a Jesucristo, que se haya entregado a Cristo y dice, no, yo no congrego, o yo no voy a la iglesia, o yo no creo en la iglesia. No, dice que el Señor te añade, dice a la iglesia. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces es fundamental que el creyente, que el Hijo de Dios, el cristiano, tenga una congregación, tenga una iglesia, tenga un lugar donde congregar. Amén. Donde, hermanos, pertenecer. Porque ahí ese creyente, hermanos, también va a crecer y va a desarrollar. Hay muchas personas que se han apartado de las iglesias, hermanos, y bajo su pensamiento manifiestan, y yo lo he escuchado muchas veces. No, yo no necesito ir a la iglesia.
prendo la radio, escucho buenas prédicas, hay buenos pastores, predican muy bonito, hasta predican mejor que el pastor, dicen, ¿no? O pongo YouTube y están los mejores predicadores ahí. Pero no, hermanos, eso no es lo correcto. Lo correcto es que todo creyente debe tener un rebaño, debe pertenecer a un rebaño. ¿No, hermanos? Debe ser, porque nosotros ya somos iglesia de Jesucristo. Dios nos añade a ser pueblo de Dios. Amén. Y si ven, vamos a ese concepto, hermanos, se fundamenta también en Tito 2.14. Amén. ¿Qué dice Tito 2.14? Amén. Esa es la palabra del Señor, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Entonces dice que se va a sí mismo, ¿no? Para purificarlo, ¿no? Para redimirnos de toda maldad. ¿Y para qué? Para levantar un pueblo para sí mismo. Amén. Celoso de buenas obras. Antes, hermanos, en el Antiguo Testamento, si vamos, ¿quién era el pueblo de Dios? Ya sabemos, ¿no? Israel. Amén. Dios había apartado un pueblo para sí. Amén. Ese pueblo, hermanos, tenía sus leyes, tenía sus pactos, tenía sus promesas. Ese pueblo no se encargaba de alabarlo, de glorificarlo, de bendecirlo. Amén. Pero, hermanos, ahora, hermanos, ¿el pacto a quién le pertenece? A la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo viene a ser parte del pueblo de Dios. Por eso que cuando una persona se entrega a Jesucristo, ya viene a ser parte del pueblo de Dios. Amén. Ya se añade en el pueblo de Cristo. Entonces no puede, como le digo, no podemos hacer una teología, hermanos, diferente a la palabra. Amén. Las Escrituras tienen autoridad, hermanos, para enseñarnos acerca de la vida cristiana y acerca de la salvación. Por eso que nosotros tenemos como fundamento la palabra de Dios. Cuando nosotros queremos inventar enseñanzas, doctrinas, que vayan, hermanos, en contra de la palabra o que estén fuera de la palabra, hermanos, carece de veracidad. Amén. Nuestra doctrina tiene que estar fundamentada en la palabra del Señor. Entonces, somos el pueblo de Dios. Hemos venido a Jesucristo y Dios nos ha añadido a la iglesia y Dios nos ha tomado como pueblo de Dios. Amén. Ya pertenecemos a una comunidad. Dios nos ha añadido, amén, a otras personas que también tenemos la misma esperanza. Amén. De que Jesús, hermanos, un día nos va a levantar. Amén. Tenemos esperanza en Jesucristo. Ya no somos 1, 2, 3. Somos millones en todo el mundo, hermanos. Estamos, hermanos, esperanzados como pueblo de Dios que el Señor va a levantar un día a su iglesia. Amén. Entonces tenemos que tener estos conceptos bien establecidos para yo saber, hermanos, por qué debo congregar. Amén. ¿Y qué dicen Romanos? Perdón, 1 de Pedro 2:9. Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, raza sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, hermanos, ahí el concepto, hermanos, no somos pueblo de Dios, vosotros sois pueblo de Dios. Entonces, ya pertenecemos, hermanos, a la familia de Dios. Amén. Desde el momento que venimos a Jesucristo, pertenecemos al pueblo de Dios. Ahora, bajo ese concepto, hermanos, que tenemos nosotros, de lo que somos en Cristo, de que somos la iglesia, amén, acá tenemos apuntado, somos la iglesia, somos pueblo de Dios, somos el cuerpo de Cristo, nosotros ya podemos entender por qué debo congregar. Amén, amén, hermanos, ¿por qué debo congregar? Ya bajo esas verdades, hermanos, podemos conocer por qué uno debe congregar. Amén. Y dice aquí, 1, ¿por qué debo congregar? Y dice, hermanos, vamos en Salmos, capítulo 95, versículo 6. ¿Por qué debo congregar? El primer punto, hermanos. Salmo 95, 6. Salmo 95. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Amén. Entonces, hermanos, si nosotros hacemos, gracias, allí, si nosotros hacemos la pregunta, ¿por qué debo congregar? El primer punto, hermanos, que yo debo congregar para adorar al Señor. Amén.
¿Por qué debo congregar? ¿Por qué como creyente debo ir a la iglesia? ¿Por qué como cristiano debo participar de la congregación, de la comunidad, de los cultos? El primer punto por el cual yo debo congregar, hermanos, es que yo debo participar del servicio. Y en el servicio, en el culto, hermanos, el propósito es la adoración. Amén. Yo debo ir a la iglesia, yo debo tener mi congregación, yo debo congregar porque yo tengo que ir a adorar a Dios. Amén. Entonces, el primer concepto por el cual yo debo congregar es que yo vengo a adorar al Señor. Amén. Cuando nosotros congregamos, hermanos, venimos a ofrecer un culto, ¿no? Amén. Venimos a participar del culto. Cuando yo voy a la iglesia, amén, cuando yo me reúno con la iglesia, yo voy al servicio, yo voy al culto. Amén. Y cuando yo voy a participar del culto, ¿cuál es el propósito del culto? La adoración. Amén. Yo voy al culto a adorar a Dios. Amén. Yo no voy a ir al culto quizás no sé, a escuchar qué dice el pastor, a ver qué hace un hermano que está por ahí o una hermana que no la veo tiempo. No. El primer punto, hermanos, por el cual yo vengo a congregar, vengo a la iglesia, es porque yo me vengo a presentar delante de Dios. ¿Por qué debo congregar? Porque yo cuando congrego participo del servicio, participo del culto. Yo vengo a adorar a Dios, yo vengo a presentarme delante de Dios, yo vengo a agradecer a Dios todas las bendiciones que Dios me da. Amén. Amén. Todo lo que el Señor ha hecho por mí. Cuánto el Señor me ha amado, cuánto el Señor me ha salvado. Amén. Me ha rescatado de esa vida de pecado que yo estaba caminando, que yo estaba directo para irme al infierno, pero Él me ha salvado, Él me ha redimido, Él me ha rescatado. Entonces, como Él es mi Salvador, como Él es mi Dios, como el Espíritu Santo es mi Señor, yo vengo al culto, yo congrego, porque yo vengo a adorarlo. Amén. ¿Por qué debo congregar? Porque voy a participar de la oración al Señor. Amén. Yo vengo por eso a congregar. Y que dice Salmo 95:6, como leyó nuestra hermana: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Vengo al culto a adorar a Dios. Pero hermanos, extendiendo un poquito esta parte, a veces, hermanos, muchas iglesias, hermanos, vienen y dicen: yo voy al culto y si no hay un invitado, no voy. Si va a predicar el pastor, no voy a ir. Quiero que venga un invitado para ir. Amén. O a veces, hermanos, pensamos que queremos que venga el pastor más ungido para ir al culto. Hoy hay un pastor bien ungido por Dios, vete, y voy ese día. O hay quizás, hermanos, un hermano muy usado. Pero ese no es el propósito del culto. El propósito del culto es que yo vengo a adorar a Dios. No importa quién canta, no importa quién predica, no importa quién va a enseñar. ¿Sabes qué importa? ¿Cómo me presento yo delante de Dios? Amén. ¿Cuál es mi condición? Venid, dice, adoremos, dice. Amén. Y postrémonos. La actitud, hermanos, que tenemos que tener en el culto, hermanos, es un culto de adoración. Amén. Un culto de rendición. Amén. Debemos venir con expectativas de que Dios va a ministrarme, pero también yo debo ministrar a Dios. Muchos vienen al servicio solamente a recibir y no a dar. ¿Tú vienes al culto a recibir o vienes al culto a dar? A recibir. Las dos cosas, hermanos. Amén. Porque yo vengo a dar ¿qué? Vengo a dar mi alabanza. ¿Amén o no? Amén. Yo vengo a dar mi adoración. ¿Amén o no? Yo vengo a dar mi atención a lo que el pastor está predicando, a lo que el ministro está hablando. Yo pongo a escuchar, a reverenciar esa palabra. ¿Qué Dios está hablando a mi vida y qué quiere para mí? Amén. Amén. Pero a la vez que yo doy mi atención, doy mi alabanza y doy mi adoración, Dios también me ministra. ¿Amén o no? Amén. Porque es una relación de dos, de comunión. Dios y yo. Es verdad que todos participamos del servicio porque somos una comunidad. Pero también hay una presentación individual. Porque quizás tú vas al culto y uno está pensando: ¿mañana qué hago? ¿Lentejas o estofado? Entonces ya estás pensando y ya el enemigo te está desviando del tema, ¿no? O si no estás pensando, por ejemplo, que mañana se vence la pensión de los niños.
Amén, o no pasa, hermano. Amén, o tienes problemas o dificultades. En cambio, uno viene, hermano, con esa reverencia, ¿no? Y Señor, yo quiero acercarme a ti cada día. Quiero ser más como tú eres. Como decía Juan el Bautista, ¿no? Es necesario que Él crezca y yo mengue. Esa es la vida del creyente. Que tú mengues, pero que Cristo crezca en ti. Amén. Amén. Entonces esa es la oración. ¿Qué dice también Miqueas 6:8? Ahí dice ahí. Miqueas 6:8. Dice, Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová a ti, solamente hacer justicia y amar. Un poquito más suave, para que podamos entender. Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Amén. Pero dice, hermanos, de la parte de atrás, dice Miqueas 6:8. Amén. Estamos en el primer punto, ¿por qué debo congregar? Dice en el 6, ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Y qué dice ahí al costado? ¿Qué dice? ¿Con qué me presentaré ante Jehová? ¿Qué sigue? Y adoraré. Amén. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré a Dios Altísimo. Entonces, cada vez que yo vengo al servicio, yo vengo a adorar, hermanos. Amén. Yo vengo a adorar a Dios. Amén. Yo vengo a presentarme delante de Dios. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Claro, si contextualizamos, los judíos cuando se presentaban, el judío nunca se presentaba ante Dios con las manos vacías. Nunca. Amén. Era un pecado mortal. El judío ofrecía sacrificios, ¿no? Los más, vamos a ir pobres, palominos, palomas, ¿no? Y los más adinerados ofrecían ovejas, ¿no? Amén. Entonces, nunca se presentaba el judío con la mano vacía. Amén. Dice, ¿con qué me presentaré ante Dios? Dice, y adoraré al Dios Altísimo. Adoración. ¿Por qué debo congregar? Porque debo adorar a Dios. Amén. Dice, me presentaré ante Él como holocausto, con becerros de un año. Se dará Jehová de migares de carneros o de 1000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y le pide Jehová ante ti, solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Entonces, ¿por qué debo congregar? Porque yo me presento delante del Señor. Amén. ¿Cómo, sabiendo que yo vengo al culto a presentarme delante de Dios, yo no voy a amar estar en los cultos? ¿Amén o no? ¿Cómo si yo, sabiendo que yo vengo al culto a presentarme delante de Dios, cómo yo no voy a amar estar en la casa del Señor? ¿Amén? ¿Amén o no? Amén. Si yo sé que sí, Dios está en todo lado, por supuesto que sí, no lo podemos limitar. Pero ahí en la iglesia voy a alabar al Señor, tengo el tiempo, tengo quizás la disposición. Y ahora estoy en mi casa, quiero orar al Señor, y quizás mi hermano que no es cristiano pone su música, hace bulla, o la familia no es creyente, están tomando. Pero cuando tú vas a la iglesia no va a pasar eso, ¿sí o no? Todos los hermanos están ahí reunidos para poder reunirse, ¿sí o no? Para poder alabar a Dios. Entonces, hermanos, ahí vemos, hermanos, como cuando una persona, hermanos, quiere congregar, porque quiere venir a adorar al Señor. Y ahí notamos también con una persona cuando no quiere venir a la casa del Señor. Hay un problema ahí, hermanos, amén. Porque el Señor, David, ¿qué decía? ¿No? Mejor es un día, ¿no? Amén, decía así. ¿No? En la casa de Jehová, que 1000 fuera de ellos, ¿no? Entonces, el primer concepto por el cual yo debo congregar debe ser, hermanos, porque yo vengo a adorar delante del Señor. Romanos 12:1 dice, para acabar este punto, dice, Romanos 12:1, dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Amén. Entonces, hermanos,
nosotros venimos a presentarnos, hermanos, amén. El sacrificio antes de un animalito, pero también, hermanos, el sacrificio ahora somos nosotros, amén. Vivo, dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, amén. Cuando yo canto al Señor, yo estoy pensando lo que yo canto, lo que yo hablo, lo que yo digo, ¿no? Amén. Este es el Cristo que yo predico, dice, y no me canso de predicar, comienzan a cantar algunos, ¿no? Pero sin embargo, no ha repartido ningún folleto. Entonces, no estamos cantando, y no estamos viviendo lo que cantamos. Dice, este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar. Tiene 20 años en el Evangelio, pero nadie sabe que es cristiano. Entonces, tenemos que meterle ahí, pues, veracidad, ¿no? ¿Amén o no? Amén. Entonces, venimos a orar al Señor. El segundo punto por el cual tenemos que bregar es porque nos edifica. Amén. Si vamos, hermanos, a Hechos, capítulo 11, versículo 26. Amén. Hechos 11, 26 dice, hermano, lo siguiente. Si alguien puede buscar, hermanos, Hechos 2:42 y otra persona, 1 Corintios 14:26. Voy a pedirle a Maricielo que me ayude con Hechos 2:42. Amén. Pero vamos, hermanos, a Hechos 11:26. El hermano Isaías nos apoya con 1 Corintios 14:26. Amén. ¿Por qué debo venir al servicio? Porque yo, cuando vengo al servicio o cuando yo congrego, yo soy edificado. Dice, hermanos, Hechos 11:26, perdón, me estoy equivocando, ¿amén? Corrijo, amén. Hechos 11:26 dice, y se congregaron allí todo un año, eso me olvidé antes, con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, ¿por qué yo debo congregar? Porque cuando yo voy a la iglesia, porque cuando yo congrego, amén, yo escucho la palabra del Señor, ¿no? Amén. Cuando yo vengo a la iglesia, yo no estoy escuchando chistes, no estoy escuchando cómicos ambulantes, no. Yo estoy, hermanos, escuchando la palabra de Dios. Yo vengo, hermanos, y escucho la enseñanza del ministro, del pastor, del obrero, escucho la enseñanza, escucho la prédica, escucho la exposición de la palabra. ¿Y eso qué está haciendo mi vida? Me está edificando. Me estoy edificando en el Señor. La Biblia dice que somos casas espirituales. Amén. Me estoy edificando en mi vida espiritual. Porque cuando yo voy a la casa del Señor, yo escucho la palabra de Dios. Esa palabra de Dios me va a fortalecer mi vida. Va a afirmarme en el camino del Evangelio. Si quizás estoy medio así, tembleque en las cosas de Dios, un ratito en la iglesia, otro ratito fuera de la iglesia, pero si yo escucho la palabra del Señor, obedezco al Señor, me afirmo en el Señor, me estoy edificando. Entonces, ¿por qué debo congregar? Porque me edifico, porque edificas tu vida espiritual. Ahorita nosotros estamos un poquito así todavía suave porque estamos una reunión a la semana. Imagínate, durante 6 días estamos hambrientos. Pero poco a poco, hermanos, como hemos dicho, las reuniones van a aumentar, ¿no? Porque mira, todo el día estás bombardeado por el mundo. Todo el día estás bombardeado, imágenes, palabras, en el trabajo, tantas cosas. Y solamente vienes un día, 2 horas al culto. Por eso que es importante para mantener la vida espiritual, la lectura de la palabra y la oración. Pero cuando yo vengo a la casa del Señor, yo me edifico. Amén. Me estoy edificando. ¿Cuánto tiempo se congregaban? Estaban congregando, dice, 1 año. Y enseñaban, dice. Estaban enseñando. A los que están comenzando recién el ABC del Evangelio, los rudimentos del Evangelio, lo básico, lo principal. Y a los que están ahí, ¿no? Otras cosas que ya están aprendiendo, ya más avanzadas en el Señor. ¿Qué dice Hechos 2:42? Ahí está Maricielo, ¿eh? Ya le contó. Y perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Entonces,
Cuando ellos estaban reunidos, ¿qué pasaba? Perseveraban, dice, amén. Perseveraban en la doctrina. La doctrina significa enseñanza. Perseveraban en la doctrina. Dice que perseveraban, ¿qué? En el partimiento del pan. Perseveraban en las oraciones. Quizás, hermanos, se contarían sus problemas, sus dificultades. Tú vas a la iglesia, tú congregas y tú dices, hermano, ¿sabe qué? Le pido por favor, hermano, que ore por mí. Estoy pasando una prueba, estoy pasando una lucha, estoy enfermo, o alguien dentro de mi familia. X motivos, amén. Entonces yo me edifico. Veo a otros hermanos que quizás también tienen luchas, dificultades, pero están ahí, o ya han pasado lo que ya pasé. Pero ¿qué pasa si yo me alejo de la congregación? ¿Me edificaré? No, al contrario, voy a languidecer. Mi vida espiritual va a ser raquítica, anémica, hasta que llegue y muero de inanición. ¿Amén? Ya no hay alimento, ya no hay vida espiritual, ya no es creyente, ese creyente se aparta, se muere y ya vuelve a ser mundano. ¿Amén? Entonces, hermanos, dice, cuando congregamos, somos edificados. Amén, somos edificados. Por eso es necesario congregar, porque te edificas. Hay una enseñanza, cómo vencer el pecado, cómo vencer la tentación, cómo llevar una buena relación del matrimonio a través de la palabra. Amén. Entonces ahí me edifico. Cómo devorar para que el Señor me responda. Entonces me edifico en las cosas del Señor cuando yo congrego. Amén. ¿Qué dice, hermanos, en el siguiente texto? 1 Corintios 14, 26, pongamos atención. Amén, dice así la palabra. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Amén. Ahí está bien. Cuando nos reunimos, dice, ¿por qué nos reunimos? Somos pueblo de Dios, amén. Somos iglesia. La iglesia no es columna, amén. No es piedra chancada, no es madera. La iglesia es el cuerpo de Cristo, amén. Es algo espiritual. Podríamos llamarlo templo, quizás. Amén, pero la iglesia somos nosotros. Amén. La iglesia es la congregación de santos. Amén. Entonces, cuando se reúne, dice, si alguien tiene doctrina, amén. Si alguien tiene salmos, si alguien tiene palabras, si alguien tiene, ¿no? Lengua de Dios, dice, ¿no? Todo sea para edificación. Entonces, vengo a la iglesia y me edifico. Amén. Esa es una razón por la cual yo debo congregar. Edifico mi vida espiritual en el Señor. El tercer punto, hermanos, que podamos ver es que podemos mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Les pido, hermanos, que me ayuden. Romanos 12:5, 1 Corintios 12, del 12 al 14. ¿Por qué debo congregar? Porque yo mantengo la unidad del cuerpo de Cristo. Una cosa muy importante. Romanos 12:5. Lo leo. Amén, amén, hermana Angie. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amén. Entonces, hermano, una cosa muy importante. ¿Por qué yo tengo que congregar? Porque mantengo la unidad. Hermano, nosotros como iglesia, la Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Cristo es la cabeza. Amén, hermanos. Cristo es la cabeza. Cuando nosotros venimos, hermanos, fortalecemos esa unidad como cuerpo de Cristo. Ustedes, ¿qué pasaría si un miembro, hermanos, vamos y corto yo este dedo pequeño? Lo corto. Sería un miembro desmembrado, amén. Cortado, amén. El cuerpo puede estar así. La pierna por allá el brazo, por allá los dedos, por allá la mano, por allá está tirado el dedo gordo. ¿Puede ser así? ¿Cómo está el cuerpo? Está unido. Está concertado, dice, ¿no? Está unido por la coyuntura, dice la Biblia. Entonces, ¿ese cuerpo qué puede hacer? Puede trabajar, puede andar, ¿sí o no? Puede caminar, funciona, tiene funcionamiento. Es un sistema el cuerpo. Imagínate que yo este dedo lo corto, lo corto, lo tiro, se cae al suelo, amén.
Me llevan al médico y me cosen, ¿no? Me saturan la herida, todo. El cuerpo va a seguir vivo, ¿sí o no? Pero ese dedo se muere. Cuando alguien se aparta de la congregación, se muere. ¿Por qué? Porque necesita al cuerpo. Necesita el cuerpo. Yo necesito la congregación, yo necesito estar en la iglesia, yo necesito participar de la reunión, porque eso me va a ayudar a mi vida espiritual. Amén. ¿Ese dedo podrá funcionar? No, no funciona para nada. ¿Dónde Dios te va a usar? En la congregación. Es evidente, hermanos, en la congregación. Acá vas a ser útil. Amén. Acá vas a ser instrumento de Dios. Si te vas para afuera, vas a ser instrumento del diablo. Amén. Pero acá vas a ser instrumento de Dios. Acá Dios te va llenando su Espíritu Santo, te va a usar. Pero si te apartas, hermano, ya vives la vida mundana, carnal, y ya estás ya fosilizado. Entonces, necesitamos al cuerpo. Amén. Necesito a la iglesia, necesito participar de la unidad de la iglesia. Necesito estar con los hermanos para poder tener esa vida espiritual. Tenemos que mantener la unidad. Cuando yo congrego, mantengo la unidad, ¿no? Sabemos a veces los hermanos el problema que tienen, la dificultad que tienen, y nos ayudamos, porque el cuerpo dice que se ayuda, ¿amén? Se motiva. ¿Amén? Se ayuda. Como si te está picando acá, no vas a poder rascarte solo, ¿sí o no? No, tienes que ayudar, el cuerpo se ayuda. Amén. Entonces el cuerpo dice, cuando congregamos, mantenemos la unidad. Amén. 1 Corintios 12, ¿qué dice? 12 a 14. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Amén. Entonces dice que los miembros del cuerpo tienen muchos miembros. Amén. Pero es uno. Amén. Así Cristo. Entonces mantenemos la unidad cuando congregamos. Amén. Nos ayudamos mutuamente. También, hermanos, soportamos cuando estamos unidos la carga de la obra. A veces la iglesia quiere trabajar, quiere ganar almas para Cristo. Son 20 miembros. 3 nomás trabajan. 4 nomás trabajan. El cuerpo no lo puede soportar. Cuando el cuerpo, hermanos, hablando físicamente, cuando el cuerpo carga un peso, vamos a ver, yo cargo acá una bolsa de cemento de 42 kilos. Amén, lo pongo acá en mi espalda. ¿Quién está cargando? La espalda, las piernas, amén, las rodillas, todo el cuerpo está llevando el peso de la obra. Los brazos. Pero un brazo solito podrá cargar un saco, no lo puede. Entonces tenemos que estar unidos para integrar, hermanos, también la carga de la obra. Eso es lo que pasa, hermanos, en la mayoría de iglesias. Solamente unos cuantos se activan. Parece que solamente unos cuantos Dios, hermanos, se ha llamado. Parece que unos solo cuantos quieren recibir recompensas. Pero todo el cuerpo tiene que trabajar. Por supuesto que no todos han sido llamados al mismo ministerio. Todos tienen diferentes ministerios. Amén. Todos tienen diferentes talentos. Todos tienen diferentes dones. Dice que no hay más importante el uno que el otro. Todos son necesarios. Es necesario que haya uno que predique, pero también es necesario que uno que quizás nadie lo ve, que esté orando. Amén. Otro que canta. Amén. Otro que dirige. Amén. Todos somos necesarios, hermanos, delante del Señor. Entonces, mantenemos la unidad. Amén. Tenemos, hermanos, ¿por qué debo congregar? Porque, hermanos, también entramos en la presencia de Dios. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Entonces, Dios, hermanos, manifiesta su presencia, hermanos, en la iglesia. Amén. El ministerio de Cristo no ha acabado. Amén. ¿A través de quién sigue? De su cuerpo. Amén. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. La iglesia sigue, hermanos, llevando el ministerio de Cristo. Amén. Cuando la gente ve a la iglesia, ¿a quién está viendo? A Jesucristo. Está viendo su cuerpo. Hay un Cristo vivo, hay un Cristo que salva, hay un Cristo que sana, hay un Cristo que viene.
está viendo la iglesia. Amén. Entonces, hermanos, la presencia de Dios, hermanos, se manifiesta cuando congregamos, cuando estamos reunidos como iglesia. ¿Hay bendiciones espirituales en Cristo? Por supuesto que sí. Dice Salmo 133:3, que dice, allí envía, que dice, Jehová, ¿no? Bendición y vida eterna. ¿Dice así, hermanos? Salmo 133:3. Dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, hermanos, la iglesia, hermanos, cuando yo congrego, hermanos, las bendiciones espirituales en Cristo, hermanos, también se manifiestan en mi vida. Vengo a la casa del Señor, hermanos, y dejo mis cargas. Amén. Dejo mis cargas, hermanos. Siento la presencia de Dios. Dios me da su paz. Comparto con otros hermanos. Otros hermanos me dan un consejo, una palabra. Oran por mí, me edifican. Amén. Hay bendiciones, hermanos, en congregar. Cada culto, esto lo escuché yo allí Ávila, es una bendición, ese allí Ávila, ¿amén? Cada culto es una bendición, ¿no? Hay hermanos que les gustan los cultos. Siempre hay hermanitos que están en todos los cultos. No se pierden ningún culto. Hasta le dicen todavía, si tanto vas a estar en la iglesia, mejor lleva tu colchón. Amén. Entonces lleva tu colchón ahí. ¿Por qué? Porque les gusta participar del servicio. Nunca falta. Están ahí. Y eso normalmente pasa con los ancianos. Amén. Están ahí fieles, hermanos. Antes que termine el culto, antes que comience, ya están ahí tocando la puerta. ¿No? Como la hermanita Fortunata, ¿no? De Jerusalén, ¿no? Que estaba una hora antes, ¿no? Entonces ya estaba, el culto comienza a las 8 y ya estaba a las 7. No sé si tenía más un reloj o les gustaba ir temprano, ¿no? Entonces, hermanos, es importante, hermanos, congregar. Amén. Otro punto, hermanos, es una exhortación de parte de Dios. Hebreos 10:25 dice, todos lo sabemos quizás de memoria, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Entonces, dice Hebreos 10:25, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuanto ven que aquel día se acerca. Amén. El día que el Señor, hermano, ya va a llevar a su iglesia. Entonces, es una exhortación, hermanos, que tenemos que estar participando, hermanos, de la congregación, participando en las actividades de la iglesia. Y es cierto, hermanos, amén. Cuando tú, por ejemplo, hermanos, no vienes al culto un domingo, hermanos, a veces uno reacciona así, ¿no? El Señor, yo voy a venir el otro domingo, voy a venir el martes, voy a venir al servicio. Y a veces, hermanos, no vas el domingo, pasó algo, ya 2 domingos ya. Y el siguiente domingo cumpleaños de tu hijo o de tu hija, 3 domingos. Y hermanos, aunque no creas, ya te vas enfriando. Y esos 3 domingos se van haciendo 4 domingos, y se van haciendo 5 domingos, y pasa un mes, y pasa 2 meses, y pasa 3 meses. Y irte a la iglesia te parece latoso. Ya dices, te parece pesado. Ya te parece dificultoso. Quieres ir a la iglesia, culto, y dices, hoy día voy a ir. Hoy día el culto es a las 5. ¿Pero qué pasó? Perú juega con Brasil a las 5. O ese día, hermano, vas a ir a la iglesia, vino visita. O vas a ir a la iglesia y te llamaron y se te invito a comer. Vamos al Rocky. Entonces te vas enfriando y te vas apartando. Es como cuando haces deporte, hermanos. El día de mañana tú andas a la Alameda y comienzas a correr. Y si no tienes costumbre, hermano, te va a costar. Pero si tú tienes costumbre, hermanos, ir a la iglesia va a ser fácil. Vas a poder ir, vas a estar ahí. Entonces, hermanos, hay otras razones más, pero estas son las razones más básicas por las cuales yo debo congregar. Así que no hay excusa.
Amén. Todo creyente, hermanos, tiene que tener una congregación, tiene que tener un pastor, tiene que, hermanos, que congregar, tiene que tener una iglesia. Porque si nos apartamos, hermanos, es como ese dedo que sale del cuerpo y morimos espiritualmente. Oremos, hermanos. Amado Padre, bendito Dios, Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque hemos participado de este servicio, Señor, de este culto, de esta enseñanza, de la cual, Padre, hemos aprendido los puntos importantes, Padre, por la cual yo debo congregar, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantener la vida espiritual, ayúdanos a mantener, Señor, congregando, participando de los servicios, Señor, de la iglesia, participando, Señor, de los cultos, Padre mío, que yo pueda estar todos los domingos, que pueda participar temprano, Señor Dios mío. Sabemos, Señor, que como iglesia, grupo familiar de Casa Oración, todavía tenemos un culto, Señor, a la semana, pero creemos, Señor, que próximamente tendremos, Señor, aunque sea 2 servicios, 3 servicios, Padre mío, para que así también podamos mantener una vida espiritual más fluida, Señor Dios mío. Sé que a veces, Señor, durante la semana pasan muchas cosas, Padre mío, hay dificultades, hay pruebas, a veces nos desanimamos, Señor, nos desalentamos, porque no estamos ahí, Padre mío, firmemente, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Queremos buscarte, Señor. Queremos orar, Padre mío. Queremos acercarnos a tu palabra. Señor, tu palabra, Señor, dice, Padre mío, que ya es pronto, Señor, el día en el cual tú vas a levantar a tu iglesia. Espíritu Santo, fortalece nuestra vida espiritual. Ayúdanos a seguir adelante, firme, Señor Dios mío. Sigue edificando esta iglesia, sigue levantando esta congregación, Señor. Yo te pido por los hermanos que no vinieron hoy día, Señor, por nuestra hermana Katy, Señor Dios mío, por nuestra hermana Carmen, Señor, por Gaby, Padre Santo, Señor, por María, Galvi, Señor, por Juana, Padre, te pido por aquellos que no vinieron el día de hoy, Padre Santo, Señor. Pero sigue llevándonos, Padre mío, en tu palabra, Señor. Sigue levantando, Señor Dios mío, la obra, Padre mío. Esta obra no es del hombre, esta obra es de Dios. Solamente somos colaboradores tuyos, Señor Dios mío, Padre. En el nombre de Jesús. Tú das el crecimiento, Señor. Uno riega, uno siembra, Padre, pero tú eres el que da el crecimiento, Padre mío. Bendícenos, Señor, tu Espíritu Santo, cada día que estemos en comunión contigo, Señor Dios mío. Bendiciendo, Señor, en comunión cada día con tu Espíritu Santo, Padre mío. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. A hermanos, en esta tarde vamos a celebrar. Ahí voy a pedirle a la diácona Galilea. La Galilea,